Buenos días, soy Virginia Pérez Alonso, directora de Público, y es un placer presentar el coloquio 8M de la manada hasta hoy, un debate intergeneracional sobre el feminismo. Desde el tsunami del 8M de 2018 han pasado un montón de cosas. Ha pasado una pandemia con la desmovilización que supuso para las mujeres, que dejamos de tomar las calles, dejamos de estar en el espacio público, de pronto tuvimos que renunciar a esos abrazos que habíamos conquistado en los años previos, ¿no? Bueno, en fin, ha pasado eso, ha pasado la entrada en las instituciones de un partido ultraderechista que forma parte de la Internacional contra los Derechos de las Mujeres y la población LGTBI, y esto ha supuesto volver a abrir debates que se creían ya cerrados desde hacía mucho tiempo y ha arrastrado al Partido Popular a posiciones mucho más radicales. Y aparte de todo esto, hemos pasado un Me Too, hemos pasado un Cuéntalo, la aprobación de leyes como la del solo sí es sí, de la reforma del aborto con más derechos y de una ley trans que ha causado división y ha llevado a una aparente fractura del movimiento feminista en un momento político que puede ser un punto de inflexión para las mujeres y para los derechos que ya habíamos conquistado, ¿no? De todos estos temas es de lo que nos gustaría charlar hoy con nuestras invitadas, y queremos hacerlo con esa mirada intergeneracional de la que os hablaba antes sobre el feminismo, ¿no? Para eso tenemos a dos mujeres que se han curtido durante años en la lucha feminista y a dos jóvenes que prácticamente han nacido al feminismo al calor de las grandes movilizaciones que arrancaron en 2018 con la huelga feminista. Con ellas vamos a analizar el devenir del feminismo desde entonces, así que bienvenidas. Justa Montero, que es activista feminista y social, comenzó su militancia en el feminismo en el año 1974, es defensora de un feminismo autónomo e interseccional y fue una de las impulsoras de las recientes huelgas feministas. En la actualidad participa en distintos colectivos y plataformas feministas y colabora con varios medios de comunicación sobre política y pensamiento crítico. Muchísimas gracias por estar aquí, Justa. Gracias a vosotras por organizar este debate. Begoña San José, bienvenida. Begoña se inició en el feminismo en 1975, Año Internacional de la Mujer. Fue la primera secretaria de la Mujer de Comisiones Obreras del sindicato, tanto de Madrid como del ámbito confederal, y ha ocupado distintos cargos en la Comunidad de Madrid, que están relacionados con la mujer, todos ellos, ¿no? Es cofundadora del Fórum de Política Feminista y en la actualidad participa en la plataforma Impacto de Género Ya y en Feministas por el Cambio Social. Begoña, un gusto tenerte por aquí también. Encantada. Laura Terciado, bienvenida, es periodista y comunicadora digital y ha desarrollado su carrera en informativos de televisión y en programas de entretenimiento. Bueno, entretenimiento cultural sobre todo, ¿no? Cine. Trabajas como freelance en creación de contenido, en community management para podcast de ámbito nacional en Prisa Radio, en Podium Podcast y en Podimo, y eres co-creadora y codirectora de un podcast de representación lésbica con perspectiva feminista que se llama Maldito Bollodrama. Eso es. Bienvenida, Laura. Gracias. Muchas gracias. Y Patricia Aranguren. Muy buenas, Patricia. Hola. Participas en el movimiento feminista autónomo desde la preparación de la huelga feminista convocada a raíz del impacto del movimiento Ni Una Menos en Argentina, y forma parte también de los movimientos queer organizados en torno al orgullo crítico y de las asambleas de diferentes centros sociales ocupadas. Muchísimas gracias. Es un gusto teneros en público a todas vosotras. Gracias, Patricia, también por estar aquí. A vosotras. Y bueno, pues vamos a arrancar, ¿no? A charlar un poquito, ¿no? Mañana es 8M, otra vez. Y han pasado 5 años desde la multitudinaria marcha feminista del 2018 y de la huelga feminista que hizo historia, ¿no? Yo quería que arrancáramos, que nos contéis un poco qué significó para vosotras y qué creéis que queda de todo aquello. Vamos a arrancar con Justa. Bueno, a ver, las huelgas feministas, o sea, en el 2018, bueno, la primera fue que en 2017, ¿no? Pero bueno, en 2018 es cuando emerge realmente con una fuerza impresionante el feminismo, otra vez en las calles, y bueno, yo creo que tiene que ver con todo el proceso que se venía como larvando desde hacía años atrás, ¿no? No solamente con nuestra historia, nuestra genealogía, que por supuesto, sino algo como más reciente, ¿no? Tiene que ver con, desde mi punto de vista, desde luego, con lo que supuso la movilización del 15M y la participación de feministas en el 15M y de todo ese recorrido de
que hizo que el 2018 las mujeres jóvenes tuvieran un protagonismo fundamental. Y eso es importante no solamente porque haya mujeres jóvenes, sino por lo que reflejan de su realidad, ¿no? Por poner encima de la mesa muchos otros temas que igual el feminismo pues tenía, bueno, o lo planteaba de otras formas, ¿no? Entonces, yo creo que emerge también como resultado de esas movilizaciones que nos llevaron a que Gallardón dimitiera, ¿no? Que eso es bien importante con el tema de lo del aborto. Y entonces lo que se da es una expresión de un feminismo inclusivo que apela a todas las mujeres, que yo creo que eso fue la gran fuerza, ¿no? de ese momento, ¿no? La capacidad que se tuvo para dar expresión a esos enormes malestares que cuando salieron a la calle en la huelga se manifestaron y que estaban por todos los rincones y que tenían que ver con la vida real de todas las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que eso es la gran fuerza. Y eso es también el capital que tenemos y con el que seguimos a pesar de lo que has planteado, ¿no? De lo que supuso la pandemia, que yo quería añadir una cosa: la pandemia supuso parar todo este proceso, con un agravante en el caso nuestro, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento para miles de personas, pero con un agravante en nuestro caso, y es que cuando empezó de la mano de un intento de criminalizar al movimiento feminista. Exactamente, sí. Efectivamente, porque fue justo después del 8M, claro, fue justo, ¿no? Y así fue. Vamos, de hecho, a nosotras, las que en ese momento habíamos solicitado la autorización, nos acabó llamando la Guardia Civil para que fuéramos a declarar, cosa que nos negamos, pero era una criminalización como las causantes de la extensión de la pandemia, una movilización social que implicaba una crítica brutal, muy radical y muy clara al funcionamiento del sistema también, y unas propuestas muy, muy claras de cómo dar solución a estos malestares, ¿no? Entonces, claro, no es casual que fuera ese intento de criminalizar, ¿no? Creo yo. Sí. Begoña, ¿cómo lo viviste tú? Yo creo que también hubo, yo creo que lo que marcó una enorme diferencia en aquel 2018, obviamente incluyendo lo que dice Justa, fue la huelga feminista, ¿no? O sea, el que se planteara una huelga que fue secundada por muchísimas mujeres, ¿no? Para ti, ¿qué supuso esa huelga y ese 8M de 2018? Bueno, yo por una parte creo que es de justicia reconocer que el movimiento feminista viene de lejos. Yo me incorporé en 1975 y ya había un movimiento feminista en marcha, incluso durante el franquismo, y era el Año Internacional de la Mujer, donde a nivel internacional hubo mucho, bueno, y también aquí en España, pese a que estaba Franco todavía vivo hasta noviembre. Entonces, por una parte eso, que yo he ido viendo otras cosas también y que creo que hay que reconocer que el feminismo no es una cosa así de un solo día o de un solo año, ¿no? Efectivamente, coincido con Justa en que el movimiento 15M ha sido súper importante para el movimiento feminista. Teníamos las organizaciones feministas que existíamos entonces, teníamos mucha dificultad de renovación generacional. Y había habido pues una institucionalización que yo creo que ha producido algunos efectos positivos porque bueno, pues se han conseguido avances, ¿no? Pero en lo que es en el activismo y en la presencia está en la calle y en la intergeneracionalidad, el 15M fue no instantáneamente, porque a mi manera de ver fue el año siguiente, el 28 de septiembre, que es el día del aborto, en el año 2012, había la manifestación que siempre veníamos convocando a las organizaciones feministas preexistentes, y Feministas 15M convocaron otra. Entonces nosotros decidimos que suspendíamos la nuestra y nos sumábamos a la suya, que fuimos ahí por el viaducto y todo eso aquí en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un punto de inflexión y desde luego ha permitido un feminismo más joven, más de calle, más asambleario. Yo quiero decir que yo creo que el asamblearismo, estoy de acuerdo con el famoso artículo de Joe Freeman de la tiranía de la falta de estructuras. A mí me gusta que el movimiento tenga organizaciones que reflejen la pluralidad y la diversidad. Pero bueno, claro, ya lo de convocar huelga. Yo que he sido sindicalista, pues solo viví... Perdón si me enrollo mucho, tú me dices. Sí, sí. Yo solo viví intensamente porque vi un poco la sorpresa que hubo en los sindicatos y una cierta
no sé, como cosa de decir, la huelga es nuestra y somos nosotros los únicos que podemos convocarla, porque legalmente pues es así, ¿no? Pero era, por una parte, yo creo que una manifestación de fuerza, es decir, no solo queremos la manifestación de por la tarde, queremos que realmente se sepa que si nosotras paramos, para el mundo. Está esta idea de que las mujeres, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito de los cuidados, sostenemos la economía, y que decir hasta aquí hemos llegado y hoy hacemos parar las cosas, eso fue muy importante. Y bueno, pues yo creo que sí, que ha sido un punto de inflexión, que venía también de las movilizaciones del aborto de 2013-2014, que venía de la marcha de 2015 contra las violencias machistas, es decir, que venía de un proceso ascendente que había empezado en el 2012. Sí, sí, no, por eso, y relativo a lo que comentabas al principio, ¿no? O sea, es muy interesante, yo creo, que conjuguemos las dos visiones, ¿no? De feministas más veteranas y feministas más jóvenes, porque claro, efectivamente, vosotras tenéis esa mirada de largo, pero aún así, o sea, 2018 fue un punto de inflexión, yo creo que sí que lo fue, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, ¿no? Comparable con Exacto. eso, nada, en la historia. Y claro, Laura y Patricia, vosotras, ¿cómo llegáis al feminismo? ¿Llegáis ahí, en ese 2018? ¿Llegáis antes? ¿Cómo vivís ese 2018? Porque para mujeres que ya somos un poco más mayores, que tenemos hijos, demás, o sea, lo de la huelga de cuidados tiene una simbología bestial, ¿no? Pero yo recuerdo hablar en aquel momento con amigos de mis hijos que no terminaban de entender, ¿no? Eso de que ellos se quedaran fuera, ¿no? Que generó ahí una cierta confrontación. ¿Cómo lo vivisteis vosotras? Y sobre todo, ¿cómo lo comunicasteis también dentro de vuestros entornos de amistad, ¿no? Con chicos también. ¿Empiezo yo? Venga, vale. Laura. Vale, pues mira, en mi caso yo, claro, no tengo todo ese bagaje de lucha feminista, pero sí es verdad que yo empecé a ir a lo que no era una huelga, era una manifestación en 2015, que éramos 4 gatas, que a mí me llevó una amiga, porque yo siempre lo digo o sea, a ser feminista a mí me han enseñado otras mujeres, y me dijo, venga, vente a la manifestación, que además empezaba en Atocha y terminaba en Cibeles, era una cosa muy pequeñita, venía muy poca gente, y me acuerdo de tener fotos con ella, y la parte de detrás, que éramos nada, 100 personas, 200 personas, 4 banderas y ya está. Y sí es cierto que yo empecé a ir, pues 2015, 2016, 2017, empezaba a haber más gente, pero de repente llegó 2018. Y claro, ya no solo la cantidad de gente, la foto del después, sino el antes. Yo me quedé absolutamente impresionada con, a nivel comunicación, de repente las redes sociales era todo violeta, ¿sabes? Y a una cosa que nadie sabía lo que era y que ya no solo por cuestión feminista, sino por reivindicación. Había pasado lo de la manada. De repente todas las mujeres estábamos juntas y unidas en un mismo discurso. A mí me parecía increíble, sobre todo desde la perspectiva de estar en la calle y de pisar ese recorrido y decir, joder, éramos 200 y ahora somos miles y miles y miles. Y sí me parece muy bonito porque además fue la primera vez que se paró, y no sé si, creo que lo ha dicho Begoña, ya no solo una cuestión de que sea una manifestación, sino que se ha convertido en un paramos, y vamos a demostrar que si paramos, a mí eso es lo que más me empujó a llevar todo el día de huelga. Si paramos, el mundo se para, porque otras veces era, bueno, yo voy a terminar a las 6:30 de la tarde, me cojo un autobús, me voy allí y hago mi manifestación, no voy a parar todo el día. Y en las empresas, nosotras, o sea, yo en mi caso personal, no se atrevían las demás chicas jóvenes a parar. Sí que veías a las más mayores diciendo, no, es la primera vez que se hace una huelga y yo voy a parar y ya está, y me da igual que me quitéis ese día de sueldo, pero las demás tenían miedo y de hecho perdimos ese día de sueldo del trabajo, pero ver que, o sea, animarnos las unas a las otras. A pesar de que hubo hasta un cierto paternalismo empresarial, o sea, porque yo recuerdo sitios en los que decían, no, bueno, vosotras haced la huelga, pero os lo vamos a pagar, ¿no? Es que eso luego pasó cuando vieron en una de las empresas en las que yo estaba en ese momento, nos dijeron, no, ese día no se os paga, y 4 o 5 días después, cuando ya había tantas portadas, para quedar súper bien, nos dijeron, bueno, sí os lo vamos a pagar, tomad bonitas, que no pasa nada. Claro, también tiene sus partes positivas, que es que el año siguiente hay otras muchas que se atrevieron. Es un poco triste, pero sí es cierto que hay muchas mujeres que no podemos vivir sin un día de sueldo al mes. Patricia. Vale.
Yo llego a vivir a Madrid en 2017, que es justo el año en el que se está preparando la huelga feminista. Yo venía de Pamplona, que ahí también hay un movimiento feminista chulísimo, pero es verdad que estaba como en un momento como mucho más chiquito, ¿no? De hacer concentraciones más pequeñas, mucha menos gente en las asambleas y sobre todo como que era un movimiento en ese momento muy universitario. Entonces yo de pronto llego a Madrid, conocí a poquita gente en Madrid, vengo a Madrid para estudiar y justo una colega que tenía aquí pues estaba metida en la asamblea de la preparación de la huelga feminista y me dijo enseguida, va, te tienes que venir. Y cuando yo llegué pues lo que vi fue una asamblea gigantesca, enorme, súper intergeneracional, con muchísima diversidad y eso es algo que yo no había vivido nunca en mis espacios de activismo, ¿no? Como, no sé, algo tan gigantesco. Entonces, para mí, toda la preparación de la huelga feminista, de que va de 2017 a 2018, pues a nivel personal como que me impactó muchísimo. Fue un poco lo que me hizo a mí, en plan, decir, jo, quiero quedarme a vivir en Madrid, ¿sabes? Como, en plan, esto me ha enganchado muchísimo. Y luego también como que es el espacio a través del cual como generé redes en esta ciudad, ¿no? Como que todas las amigas las hice a partir de ese espacio, a la gente que he ido conociendo ha sido como a través de la gente del 8M, como que de alguna manera fue como mi acogida aquí, entonces como a nivel personal para mí es súper importante. Y luego a nivel político fue como, claro, o sea, yo ya venía haciendo cosas pero siempre como muy chiquitas y siempre con esta sensación de que somos las que perdemos siempre y asumimos que aunque lo intentemos vamos a ser las que perdamos. Pero de pronto tuvimos una sensación de, joder, estamos ganando. Y yo me quedo con eso. O sea, me parece súper impresionante la sensación de, joder, de sabernos que somos capaces más de lo que creemos, de pronto de reconocer nuestro propio potencial y no sé, como que me impresionó muchísimo. Y preguntabas también qué es lo que queda de aquella huelga de 2018. Para mí lo más importante que queda es que hay muchísimas asambleas que antes no existían, sobre todo asambleas en barrios, en pueblos, en facultades, en institutos, que antes no había todas esas asambleas. Entonces como que el movimiento se haya multiplicado es una victoria tremenda. Y luego también yo sí que creo que, aunque va poco a poco y todavía queda muchísimo, como que sí que va habiendo un cambio de paradigma, ¿no? Como que está habiendo un cambio cultural que lo vemos sobre todo pues, con todo el tema de la violencia sexual, a la hora de hablar de la violencia sexual o hablar de las diversidades queer, sí que está habiendo un cambio de paradigma que se está viviendo tanto en las casas, por ejemplo, cuesta mucho menos hablar de violencias, cuesta mucho menos pues, salir del armario en las casas, luego también en las calles se tolera muchísimo menos, pues yo qué sé, lo de los piropos callejeros y todo eso, antes estaba normalizado, ahora cualquiera hace eso y todo el mundo le mira fatal, entonces como que ese cambio nos ayuda muchísimo. Y luego también en la cultura, que tenemos mogollón de referentes en las series de televisión, en las películas que antes no teníamos. Entonces yo creo que ese sí que es un cambio de paradigma que es gracias a no solo a la movilización de 2018, sino también a todas las anteriores, pero que se materializa en algo real. Pero, o sea, me encanta la frase que has dicho, ¿no? De esa sensación que tuviste de vamos ganando, ¿no? ¿Sigues teniendo esa sensación de vamos ganando? Ahora mismo tengo la sensación de que hay una reacción muchísimo más fuerte, pero que es normal, ¿no? Me acuerdo que el primer año decíamos mucho lo de, ¿cómo es esta frase? Ladran, luego cabalgamos, ¿no? Que es como, claro, pues de pronto ahora mismo lo que tenemos es muchísimas resistencias muchísimo más fuertes de las que teníamos en aquel momento. Pues en aquel momento igual había una derecha más conservadora, más tranquila, ahora tenemos pues una derecha con un discurso mucho más fascista que da muchísimo más miedo. Pero creo que eso también se debe, o sea, creo que es una respuesta a ese ir ganando, ¿no? Como que son las voces un poco de ese viejo mundo que están gritando porque quieren parar esto. Pero aún así, o sea, aunque creo que el escenario ahora mismo es más complicado, sí que creo que seguimos ganando. Son esas voces fascistas, ¿no? Esa ultraderecha que ha entrado en las instituciones y que ya vemos lo que hace según entra, que es atacar cualquier derecho conquistado por las mujeres, o sea, lo primero es este asunto, ¿no? Y esta gente está, bueno, podría entrar en un gobierno dentro de unos meses, ¿no? ¿Qué respuesta se le puede dar desde el feminismo? ¿Qué respuesta podemos dar las mujeres, ¿no? Porque decía Patricia, ¿no? Que da miedo, y yo estoy muy de acuerdo con que da miedo, y eso al final el miedo paraliza, ¿no? ¿Cómo conseguimos o podemos conseguir evitar esa parálisis, Begoña? Bueno, a mí me parece un tema importantísimo, porque yo creo que el feminismo tiene que tener una visión amplia, ¿no? No tiene que ver las cosas solo desde lo que organiza, desde lo que moviliza, sino que tiene que ver que existe un poder político
y que ese poder político no es que pueda entrar, es que ahora está gobernando en Castilla y León y que ha intentado poner a las mujeres que quieren abortar, poner una barrera, vamos, brutal, ¿no? Porque claro, lo hacen desde el poder, son los que organizan el sistema sanitario. Entonces creo que tenemos que tener mucha conciencia, y a mí me parece que esa conciencia la tenemos que tener en ver cuál es ahora mismo el panorama político, ¿no? Porque tú has dicho, o sea, hay un gobierno de coalición. Yo creo que este gobierno de coalición, además estos 5 años justamente coinciden en el 18, me parece que fue en septiembre, ¿no?, la moción de censura, y primero un gobierno PSOE monocolor y después hay elecciones, y a las segundas elecciones un gobierno de coalición de izquierdas, ¿no? Yo creo que es muy importante que el feminismo tenga interlocución con eso. Y digo, no solamente una interlocución así de las, no sé, de unas pocas, o una cosa como muy teórica y tal, ¿no?, sino una interlocución real, que hablemos con sinceridad, que hablemos desde la pluralidad, que hay dentro del feminismo hay una pluralidad, digamos, paralela al voto político, pero hay otras pluralidades también, y que por eso me parece tan importante que lo dejemos expresar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que nos lo estamos jugando en este año. O sea, hay elecciones municipales y autonómicas en muchas comunidades dentro de unos meses, pocos, y después hay elecciones generales, y es muy importante que el feminismo esto lo tenga presente, y que tengamos presentes que algunas cosas que se dicen desde el feminismo, por acción, no por omisión, hacen el juego a una ofensiva que efectivamente, o sea, es muy planificada. Yo diría, yo subrayaría que los inmigrantes y las mujeres somos, y desde luego las personas homosexuales y tal, somos el objetivo preferente, ¿no?, de la ultraderecha nacional e internacional. Entonces, que seamos conscientes de por qué, es decir, de por qué flancos nos están atacando, por qué flancos están ganando votos, y que yo creo que eso es muy, muy importante, y que no podemos caer en la irresponsabilidad de decir que eso va por un lado y lo nuestro va por otro. No, hay muchas interacciones entre lo uno y lo otro, muchas. El poder político existe, y el poder político se mete en la vida de las mujeres, que somos la mitad de la población. ¿Tú cómo lo ves, Justa? Sí, bueno, a mí me parece muy importante lo que tú planteabas, y es que frente a esta preocupación que tenemos, ¿no?, de cómo está penetrando la extrema derecha y cómo además ha movido al PP, ¿no?, a la derecha hacia posiciones más extremas, ante esta preocupación, lo que no puede ser es paralizarnos, porque entonces lo tienen ganado. O sea, que frente a esa situación lo que hay que hacer es al contrario, ¿no?, pensar que, como dice una compañera de Territorio Doméstico, organizarse es empezar a ganar, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que movilizarse y hay que plantear las cosas que afectan a la vida de las mujeres y cómo queremos resolverlas. En ese sentido, por ejemplo, me parece súper importante y muy significativo cómo se está dirimiendo el debate en torno al tema del consentimiento y de la ley del solo sí es sí, porque el llevar el debate al terreno de las penas, del agravamiento de las penas, es el terreno estupendo para la extrema derecha, porque la extrema derecha y la derecha lo que hace es, digamos, plantear todo lo que es exacerbar el miedo, la inseguridad en las vidas ante los propios problemas que el sistema genera, ¿no? Entonces ese miedo y esa inseguridad es el caldo de cultivo, porque es el miedo y la inseguridad que producen las otras o los otros, ¿no? Las personas trans. Y de ahí también lo que decía de alguna forma Begoña, ¿no?, que bueno, la preocupación de que haya postulados también feministas que acaban metidas en esa misma lógica, ¿no?, el miedo a las personas trans y por lo tanto recorte de derechos, el miedo a los otros, a las otras, a las inmigrantes, y por lo tanto justificar todo tipo de medidas de recorte de derechos, fronteras, etcétera, y el miedo a la inseguridad que plantea los agresores, en vez de poner en el centro lo que son las medidas que realmente pueden proteger a las mujeres, ¿no? La educación, de eso no se habla. En cambio se habla de las penas, el miedo, el horror de que estén en las calles. Entonces, ese es el terreno en el plano de lo social abonado para la extrema derecha. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar a toda costa y situar el foco donde realmente se pueden dar
donde realmente está el problema, donde se pueden dar las soluciones, ¿no? O sea, a mí eso de esa batalla, la guerra cultural de la extrema derecha, ¿no? Que muchas veces decimos es guerra cultural, pero no podemos obviar que es una guerra cultural asociada totalmente a unos planteamientos económicos neoliberales. Hombre, claro. Que tienen que ver con la materialidad de la vida de todas, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que el feminismo tiene esa visión, como comentábamos, ¿no? De conjunto, que nos permite ver los problemas en toda su magnitud, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay una parte muy interesante en esto también, ¿no? Que no lo puedes disociar de la política, obviamente, ¿no? Pero a mí una parte que me interesa mucho, que es la de este autocuidado que finalmente las mujeres vamos aprendiendo muy poco a poco, ¿no? a generar con respecto a nosotras mismas, ¿no? Pero ¿cómo nos autocuidamos en una situación así en la que se nos está intentando agredir o agrediendo de una forma casi constante? O sea, y que en cuanto llegan este tipo de personas a gobiernos como el de Castilla y León, lo primero que hacen es eso, es intentar cercenar nuestros derechos, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger a nosotras mismas? Yo no sé si es una cuestión de protegerse o no. La clave que tú has dicho de superar la parálisis que da el miedo, yo creo que es lo más importante. Yo vengo de Castilla y León, de hecho, que hemos hecho la mayor parte de las personas que somos distintas o disidentes o que tenemos otro pensamiento, irnos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque en realidad creo que lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha a nivel político es algo como muy inteligente, pero que se puede ver y que se puede evitar, que es centrar el feminismo, igual que la lucha contra las personas LGTBIQ+, en la política y los partidos. Quiero decir, es como que están consiguiendo que tú pienses y que el resto de la población piense que es una cuestión política y punto, que no interpela lo que hay en la calle, ¿vale? Y el feminismo no solo político o exposición institucional. Ahora parece que el feminismo solo es esas personas que hacen muy bien, pero que están expuestas a nivel político, que hacen las leyes, que cuando las leyes deben garantizar el solucionar lo que pasa en la calle y a la población, no al revés, y que está muy bien que existan y que deben existir y que son las que ayudan a las que estamos en la calle, en los medios, en las redes, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que pasa es que eso tiene que ser una sinergia y no solo está esa polarización de decir hay varios tipos de feminismos, sino que también está el feminismo que vale, el feminismo que es importante y las demás sois groupies. No somos groupies, somos gente que estamos luchando desde muchísimos espacios y somos mujeres que estamos, hay algunas que se parten la cara, que ponen el cuerpo, que las arrastra la policía por los pelos, hay otras que pues soportamos insultos, soportamos una misoginia increíble en redes sociales, otras que están en su casa soportando a que Juan Antonio les esté diciendo que tienen que seguir haciéndoles la comida, etcétera, etcétera. O sea, somos una pluralidad de mujeres feministas increíbles y también tenemos que dejar de comprar ese discurso de solo es política, solo es leyes, solo es tal. Cuando se hace dile a esta persona que vale más el trabajo que se hace a nivel institucional que el que hacen ellas en asambleas. Eso no es así. Entonces yo creo que lo más peligroso y lo que más paraliza es que mucha gente dice, vale, como yo no tengo influencia política no puedo hacer nada, no puedo hacer feminismo si yo no estoy cerca de una institución o si estoy cerca de un partido político. Entonces lo que más peligroso me parece de la ultraderecha ahora mismo es eso, que nos invalida como feministas porque nos hacen pensar que si no tenemos esa influencia social no servimos para nada y no somos feministas. Muy interesante esto de la influencia social también, este es otro temazo también. Patricia, ¿tú cómo lo ves? Vale, yo creo que de cara a responder desde los feminismos ante este auge de la extrema derecha, como que es muy importante las alianzas con otros movimientos sociales. Creo que es muy importante, sobre todo, la alianza con el movimiento antirracista y el movimiento migrante, pero también con otros movimientos sociales como son el de vivienda. Y luego también creo que es muy importante que estemos trabajando en todos los conflictos que tienen que ver con la clase trabajadora, que también es un sujeto al que suele interpelar muchísimo la extrema derecha. Entonces, creo que lo estamos haciendo, pero creo que tenemos que seguir haciéndolo, creo que tenemos que ser más, creo que tenemos que estar ahí, vamos. En conflictos, además, sobre todo en los que atraviesen a personas de clase trabajadora y al mismo tiempo a personas migrantes, como pueden ser las trabajadoras domésticas, los manteros, en todos estos sectores.
Eso me parece súper importante. También todo lo que tiene que ver con la solidaridad internacional, porque esto no es algo que esté pasando únicamente en el Estado español, sino que está pasando en Europa, está pasando en Latinoamérica. Entonces, de alguna manera sí que me parece importante como tejer redes internacionales con todas las respuestas que se están dando a nivel global y poder articularnos, poder compartir recursos. También, yo por ejemplo no lo he hecho, pero me parece que debería hacerlo, como estudiar un poco qué es lo que se ha hecho otras veces cuando ha pasado esto, ¿no? Cuando ha habido estos auges, cómo se han articulado los movimientos, la gente de base, la gente de calle, cómo se han articulado contra estos discursos. Y luego también yo creo que, o sea, como que argumentativamente siempre tenemos las de ganar, porque creo que tenemos razón, si no, no estaría aquí, creo que tenemos razón. Entonces, hablar mucho, comunicar todo lo que podamos, o sea, creo que tenemos argumentos de sobras para desmontar sus falacias, entonces, comunicar todo lo que podamos por todas las vías, eso me parece súper importante. Hablabais unas y otras de alguna forma, ¿no? de la diversidad, ¿no? del movimiento feminista, de la pluralidad que hay dentro del movimiento, ¿no? Pero también de cómo determinadas leyes, ¿no? determinados fenómenos de estos últimos años han ido provocando una cierta división, ¿no? Y antes de entrar, comentabais algunas de vosotras, ¿no? cómo los medios son los que están poniendo en el foco permanentemente la división del movimiento feminista, como si el movimiento feminista tuviera que ser uno, único, que fuera siempre a una, ¿no? ¿Es normal que este tipo de divisiones sucedan en un movimiento tan amplio como es el feminista? Begoña, os pregunto a vosotras primero, que sois las que tenéis más experiencia en esto. Bueno, me ha parecido muy interesante lo que han dicho las compañeras, ¿no? Por ejemplo, ahora esto lo conecto con lo que decía Laura, ¿no? La relación entre el poder político y el movimiento feminista, que es un movimiento bastante difuso, o sea, que tiene algunas expresiones organizadas y hay otras expresiones que o no están organizadas o no se organizan como representando al movimiento feminista. Yo, por ejemplo, las auxiliares de ayuda a domicilio, no se erigen en portavoces de todo el movimiento feminista, sino de lo que son trabajadoras que atienden a personas que no se valen para lavarse y para todo esto. Entonces, a mí me parece que eso también es diversidad y que eso también tiene la obligación, el poder político, si es democrático y si es social, tiene la obligación de integrar todas esas diversidades, ¿no? Porque el poder, por definición, influye más de lo que es influido. No podemos aspirar a que solamente votando cada 4 años, que hay un tercio de gente que encima no vota, solamente votando cada 4 años, vamos a influir en el poder político. Hay que estar en una democracia más participativa, ¿no? Entonces yo creo que eso articularía más y sería más para las alianzas que estaba diciendo también Patri, pues también serviría, porque algunas de las alianzas se hacen directamente con mujeres feministas que están ahí dentro. Sí. Es decir, que no hace falta a lo mejor ir a la cúpula de uno de esos movimientos o de esos partidos, sino que a mujeres que están en la base de esos movimientos o de esos partidos o de esos colectivos que están en lucha actualmente, pues puedes también tejer alianzas desde abajo, ¿no? O sea, que eso yo he estado en un sindicato y yo sé que hace mucho más el tener puentes los 365 días del año, que no un día que hay un congreso o que hay una movilización no sé qué, de repente, pum, una entrevista con el secretario general. Bueno, entonces a mí sí me parece que el movimiento feminista puede mejorar sus alianzas, necesita mejorar sus alianzas, porque hay una ofensiva que es muy potente y porque, desde luego, yo sí me imagino lo que puede ser un gobierno de Vox, porque he vivido el franquismo y hasta en el lenguaje corporal les identifico muchas veces, o sea, cosas que ya las he escuchado y sé hasta qué punto eso, pues sí, se puede revertir, pero cuesta, entonces más vale hacer alianzas y sumar fuerzas en lo que estemos de acuerdo, que no va a ser todo, pero impedir, y yo vuelvo a insistir, este es un año muy especial, porque además es que lo que habéis dicho antes, la pandemia está pasando mucha factura de un estrés. O sea, yo también lo siento, del miedo, aparte decía Justa, aparte de la gente que ha perdido a alguien muy cercano o que tiene un COVID persistente,
pero aparte de eso hay un agotamiento de tanto tiempo pasando miedo, de tanto tiempo con incertidumbre física, económica y todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo pienso que es un año muy importante y que el año muy importante pasa por tejer alianzas de verdad a todos los niveles. No tiene que haber una alianza única para todo, sino hoy para esto, mañana para el otro, pero yo creo que tenemos que tener el denominador común de que defendemos la democracia, que es que parece que no, pero la democracia, ya vemos cuando en Estados Unidos tosen, aquí nos constipamos. Entonces, ojito, que cosas que están pasando allí, luego las tenemos 5 años después aquí. Sí, lo que pasa es que parece también, no sé hasta qué punto es justo considerar esto así, que el auge, o puede acabar pareciendo que el auge de la extrema derecha, al final la culpa la va a tener la división dentro del movimiento feminista, y no sé hasta qué punto eso es así. O sea, creo que... No es la culpa, es simplemente la reacción, la movilización que decía, es decir, que no te puedes quedar parada, tienes que hacer algo, ¿no? Y en el algo que incluyas que tienes un adversario muy organizado internacionalmente, con mucho dinero para incidir en los medios de comunicación, porque hay cosas de los medios de comunicación que no se entienden así espontáneamente, ¿eh? O sea, las reacciones que hay, por ejemplo, con lo de... Y no solo medios de comunicación, es que, por ejemplo, hace unos días el Consejo del Poder Judicial ha dicho que ya organizadamente se apunta a contabilizar de lo de las revisiones de las sentencias por agresiones sexuales. O sea, no las contabilizan por ejemplo, el tiempo que tardan en responder y sin embargo se dedican sus energías a eso. ¿Por qué? Porque están en campaña también ellos, joder. Ya. Justa, ¿tú qué piensas de esto? A ver, yo creo que estamos en un momento como de muchas paradojas, ¿no? Porque es verdad que hemos conseguido cosas muy importantes, y cuando hablo de cosas muy importantes no me refiero solo a leyes, porque las leyes están muy bien, pero las leyes lo que es importante es cómo acaban aterrizando en la vida concreta de las mujeres, o sea, cómo acaban siendo útiles para los problemas concretos, o sea, cómo acaban aplicándose y afectando a la situación concreta, ¿no? Y hemos conseguido también muchas cosas en el sentido de lograr dar como un distinto sentido común, ¿no? a muchas cosas de la vida de la gente, ¿no? En nuestras relaciones, antes decía Patricia, ¿no? En cómo vivir la sexualidad, en la expresión de distintas identidades, de vivir de forma distinta las maternidades, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero a la vez, claro, la realidad viene marcada no solamente por la extrema derecha y la derecha, sino por políticas securitarias que llevan a que las personas migrantes pues eso hayan tenido que hacer una campaña para recoger firmas para que pueda haber una ILP con reconocimiento de derechos, teniendo en cuenta que 6 de cada 10 personas en situación administrativa irregular son mujeres, y que eso determina, por ejemplo, que puedan hacer una denuncia sin riesgo, una denuncia judicial sin riesgo a que las puedan expulsar del país en caso de violencia sexual, por ejemplo, o las propias trabajadoras, las empleadas de hogar, ¿no? Dicen en qué medida el no tener una situación de regularización administrativa pues lleva a que sus contratos y sus condiciones de empleo sean tremendas, ¿no? O sea que todo eso tiene como... Entonces estamos en una situación que hemos conseguido cosas muy importantes, el haber puesto lo del consentimiento como paradigma es muy importante, pero la violencia sigue marcando la vida de infinidad de mujeres, ¿no? Entonces es una situación, pues eso, que es un pulso y una paradoja en la que tenemos que seguir empujando a determinado sentido, ¿no? Para conseguir realmente derechos para todas. Entonces yo creo que para mí la garantía, desde luego, y lo que además creo que ha dado fuerza e impulso y esa extensión, esa capacidad del feminismo de penetrar, ¿no? En toda la sociedad, es esa referencia de un movimiento de base, de un movimiento popular que llega a todos los lados. ¿Y cómo entiendo yo también la diversidad? Bueno, se ha dicho por parte de las otras compañeras, pero fíjate, hablando de la huelga del 2018 y la del 2019, claro, ahí lo que vimos es muchas mujeres hicimos huelga,
pero también vimos cuántas mujeres, como decías tú antes, no pueden hacer huelga porque sus condiciones de trabajo no lo permiten, ¿no? Entonces, y también cómo esas mujeres encontraron una forma de explicarlo y que lo conociéramos. Entonces, yo creo que esa es la diversidad de la que hemos ido construyendo y la que sigue dándonos como mucha fuerza en la situación actual, ¿no? Yo creo que también en el momento actual tenemos que tener en cuenta que nos han metido en una guerra. O sea, que nos han metido en una guerra con todas las implicaciones que tenemos. La extrema derecha, los efectos de la pandemia nos han metido en una guerra con todo lo que, y estamos en una fase, digamos, de desarrollo de un capitalismo neoliberal feroz. Todo eso tiene repercusiones en las condiciones de vida y concretas, ¿no? Materiales, y cuando hablo de materiales no me refiero solamente a los temas que hacen referencia a cómo las mujeres tienen que gestionar por la división sexual del trabajo la vivienda o la energía, etcétera, que también, sino la propia condiciones materiales es si tú puedes expresar o no tu identidad libremente o no, ¿no? Sin miedo a que te agredan, ¿no? Entonces, eso es yo creo que lo que marca mucho la situación. Entonces, en ese contexto, me parece que, como lo que tú preguntabas, ¿no? Ahondar por parte de los medios en la división, me parece que lo que se tendría que ahondar es qué es lo que proponemos, y en todo caso discutir sobre las diferencias en torno a lo que proponemos, ¿no? Más que el hecho en sí de una división que aparece como una cosa, vamos, no sé, como un principio casi, ¿no? Del momento actual, que, bueno, pues tiene sus explicaciones, claro que hay diferencias, ¿no? Yo participo desde el feminismo en el que me reconozco, es un feminismo, pues eso, inclusivo, interseccional, donde no cabe planteamientos que restrinjan derechos precisamente a las personas que el sistema expulsa a los márgenes, ¿no? Entonces, que restrinja derechos a las personas trans, a las personas migrantes o las trabajadoras sexuales. Para mí no cabe, pero bueno, esto es un debate, pero digamos, una de las fuerzas del feminismo no es que solamente denunciamos, sino que proponemos, o sea, planteamos salidas y propuestas para resolver todo esto. Y además lo hacemos, y esto me parece muy importante, con mucha alegría. Porque al fin y al cabo, no, es que es verdad, yo siempre lo digo, al fin y al cabo, lo que nosotras planteamos es algo de esperanza hacia el futuro. O sea, nos da dolor, nos da mucha rabia, y en momentos estamos pues muy dolidas, pero cuando nos planteamos, por ejemplo, el 8M, oye, pues vamos a ir con todo ese dolor, con toda esa rabia, pero también diciéndole a todas las mujeres y a toda la sociedad, es que tenemos propuestas, es que queremos que esto cambie, es que no queremos que nuestras relaciones sean sobre la base de la violencia, es que los hombres también tienen cosas que hacer, es que los medios de comunicación... O sea, que yo creo que esa es nuestra fuerza, el que lo podemos hacer y decir, y es que además tenemos esperanza, porque creemos que efectivamente podemos construir entre todas un mundo distinto, ¿no? Y a mí eso la verdad que me hace pensar, pues eso, me da fuerzas. Laura, Patricia, ¿vosotras creéis que digamos, bueno, poner la nota permanentemente sobre la división es algo... A ver, es una estrategia, por supuesto, perdón por interrumpirte, yo creo que es una estrategia muy pensada, porque sí que estoy de acuerdo contigo, Justa, en que hay que vivir el feminismo con la alegría y la esperanza, pero también tenemos que tener un poco de cabeza fría y de autocrítica. ¿Por qué? Porque lo hemos estado diciendo desde 2018, de repente todas somos feministas, todas estamos en la calle, pero eso no es del todo real. Muchas personas y muchas mujeres han entrado ahí porque tenían que estar ahí, pero no tienen un bagaje ni conocimientos feministas. Quiero decir, está muy bien porque el discurso se amplía, pero a lo mejor tú te sientas a hablar con muchas de ellas y te falta argumentario. Esa falta de argumentos es la que consiguen tanto la ultraderecha como ciertos bloques que se autodenominan feministas para dividir. ¿Por qué? Porque creo que muchas mujeres que llevamos años en el feminismo damos como por sentado que no tenemos que ser pedagógicas y no tenemos que explicarles a las demás lo que es el feminismo porque ya lo saben o ya lo van a leer, no tiene por qué, no todo el mundo es como nosotras. Entonces, creo que sin ser maternalistas deberíamos aplicar un feminismo pedagógico, que sí, que explicar que
debe ser antirracista, transinclusivo, anticlasista, no dar por sentado que el resto de las mujeres ya lo saben, porque muchas veces es esa ignorancia la que como que propicia que se nos divida. Y me ha gustado mucho la frase de Begoña de, pues es que en Estados Unidos tosen y aquí nos constipamos. Es totalmente cierto, pero hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que está pasando en Estados Unidos, hay mucha gente que ni siquiera sabe lo que está pasando en Europa, que no saben quién es Giorgia Meloni, por ejemplo, y que al final la geopolítica es todo lo que influye en, pues, en la política nuestra, en el feminismo y en absolutamente todo. Entonces, yo creo que es muy posible que si la ultraderecha entra en el gobierno, volvamos a ser pocas en la calle. Pero en realidad las que estamos teniendo unos discursos más asertivos, no quiero decir agresivos porque creo que no lo son, creo que son asertivos, seguimos no siendo todas, seguimos siendo pocas. Entonces, sí que es verdad que de cada una desde sus plazas deberíamos intentar hacer esa pedagogía. Nosotras, por ejemplo, en Maldito Bollodrama, ¿qué hacemos? Hablamos de lesbianas, pero no es una divulgación LGTBI desde solo las lesbianas, no. Nosotras, de hecho, decimos el eje de la lesbofobia es la misoginia. Pues igual que expliquen las antirracistas que lo están haciendo, ¿por qué el feminismo tiene que ser antirracista? ¿Por qué las mujeres trans son mujeres? Que compremos y no solo compremos, sino que interioricemos todas el discurso de las demás, porque así podemos hacer bloque y así podemos dejar de estar polarizadas, porque si yo no sé lo que ha pasado, bueno, sí sé porque lo he leído, pero yo no he vivido el franquismo, vosotras sí, pues a lo mejor tenemos que explicar, porque jolín, Patricia lo ha dicho, es que a lo mejor debería estar investigando cómo se hace frente a esa agresividad y a, ¿sabes?, a esa contra que tiene la ultraderecha. No lo sabemos, entonces vamos a enseñarnos las unas a las otras, porque yo creo que lo más peligroso es eso, que no sabemos muchas cosas y se aprovechan de eso. Ellos son un bloque, tienen súper claro su discurso y súper claro lo que no quieren. Nosotras sabemos lo que queremos, pero no nos estamos explicando a las demás lo que creemos que está pasando. Es muy interesante, o sea, estamos aprendiendo, obviamente, estamos aprendiendo. Otros se están aprovechando de ese aprendizaje, ¿no? El problema es cuánto tiempo tenemos para aprender, o sea, porque nos van acogotando, ¿no? Poco a poco, Patricia. Sí, a ver, yo creo que, o sea, como que se está generando un relato de que hay dos feminismos, ¿no? Sí. Yo no creo que haya dos feminismos, eso para empezar, lo que creo es que hay muchísimos feminismos, que la mayoría ni siquiera los conocemos, que históricamente siempre ha habido muchísimos feminismos, yo qué sé, desde feminismos comunitarios de Latinoamérica, desde los anarcofeminismos, el ecofeminismo, o sea, hay muchísimos. Y yo creo que lo que hacemos, o sea, que la manera de construir política desde estos feminismos es generando espacios unitarios donde convergemos y donde ponemos nuestras propuestas en común para construir esos cambios que queremos, ¿no? Entonces creo que en estos espacios, o sea, para que realmente sean los espacios como los pensamos de manera feminista, sí que es importante que estemos todas. Y en ese estar todas, pues también tienen que estar, pues eso, otras personas trans, las personas no binarias, tienen que estar las prostitutas, y todas estas personas tienen que tener voz. Entonces, para generar este espacio unitario, aquellas personas, como lo que decía Justa, tanto que están demandando un cierre de derechos para otras personas, como que directamente les están negando el propio derecho a estar o el propio derecho a tener su propia voz, no es que estas personas estén generando otro feminismo aparte, es que estas personas se están yendo del feminismo de alguna manera, o sea, ya lo han dejado, ya lo han abandonado y están montando su movida por su parte, porque realmente no están de alguna manera acogiendo un principio nuestro que yo creo que es súper importante, que lo nombrabas tú, que es la interseccionalidad. Entonces yo creo que lo que está pasando es eso, feminismos hay muchísimos, pero lo que tenemos es la capacidad de construir con nuestros diferentes feminismos todo aquello que queremos. Vamos a cambiar un poco de tema, obviamente seguimos hablando de mujeres, ¿no? Y vemos las cifras de violencia machista que siguen siendo espeluznantes, no las voy a repetir porque yo creo que ya todas nos las sabemos, ¿no? Pero al final la sensación que queda es, por un lado, que algo falla. Me gustaría que analizáramos brevemente qué es lo que creéis que está fallando, si es que hay algo que esté fallando. Y por otro lado, esto es una impresión más personal, pero me gustaría ver si la compartís, ¿no? Es un poco este postureo político, ¿no? Digamos que todos los partidos hacen suya la lucha contra la violencia machista, ¿no? El minuto de silencio, el lacito o lo que sea, ¿no? Tal, pero que luego realmente hay un compromiso real para acabar con la violencia machista. Vamos a empezar ahora por Patricia. Pues no
sé, la verdad que no lo había pensado nunca. No sé, yo creo que generalmente nos hace gracia, ¿no? Sobre todo cuando vemos a partidos que históricamente han sido muy violentos contra el feminismo, sobre todo, pues yo que sé, el PP históricamente lo ha sido, y están haciendo ese minuto de silencio, pues como que la primera cosa que nos sale es en plan de ¿qué están haciendo estos hipócritas? Luego, sí que lo pienso y creo que puede tener algo que ver con eso que decía antes del que estamos ganando, ¿no? Como que estamos ganando, hemos colocado el feminismo ya en el lugar del sentido común y es como, es que si no te sumas al feminismo realmente eres un rancio de mierda. Entonces cualquiera tiene que sumarse porque de alguna manera queda fatal no estar ahí dentro. El problema es que lo que tenemos que hacer ahora, un poco en la línea que decías, lo que tenemos que hacer ahora es definir bien qué es el feminismo, ¿no? Como que ya hemos conseguido de alguna manera que, yo que sé, todo el mundo, tanto partidos políticos como chavalas adolescentes estén nombrando feministas, saben que el feminismo es como algo, por así decirlo, lo bueno, pero como que lo que queda es un poco a nivel de comunicación aterrizar de qué hablamos cuando hablamos de feminismo y por qué hablamos de que el feminismo tiene que estar en contra del sistema, sí o sí, si no, no sería feminismo, ¿no? De alguna manera. Como que eso es lo que yo creo que tenemos pendiente aterrizar para que a estos partidos políticos les genere la contradicción de pues igual no me puedo colocar la chapa porque realmente no puedo sumarme a esto porque no es lo que yo defiendo. Laura, ¿tú cómo lo ves? Y además, pues yo estoy absolutamente de acuerdo con Patricia, pero además añadiría que ya no solo es ponerse la chapa o hacer el minuto de silencio, que las políticas efectivas no están y que parece que esa protección a las mujeres ante la violencia machista es una cosa de izquierdas, que la derecha no tiene por qué legislar sobre eso y que tampoco tiene por qué poner políticas de protección en la policía y en la Guardia Civil, porque ya sabemos cómo son esas políticas de protección a la mujer. Y tampoco, o sea, creo que hay un retroceso siempre que la derecha entra en la educación, que es lo más básico, porque yo no lo sé porque no tengo los datos encima de la mesa de si ahora hay más violencia machista y hay más feminicidios, sí que están más expuestos y sí que ya lo sabemos y nos llegan en las noticias y hay cosas que antes no se consideraban de violencia machista. Hay una visibilización que antes no había. Efectivamente, y había cosas que era como mi marido me pega lo normal, entonces pues yo no voy a contar que mi marido me pega, ahora me levantas la mano y claro que lo cuento, y claro que te expongo, y claro que se va a enterar todo el vecindario y te voy a denunciar, y eso también trae la contra de las denuncias falsas y su puta madre, perdón por decirlo así, pero es que es fuerte porque en todo hay una reacción. Y ya te digo, lo de ponerse la chapa, bueno, pues es que no es una cuestión de ponerse la chapa porque han matado a X mujeres en el mes de diciembre que ha sido atronador, sino decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos haciendo para proteger a esas mujeres? ¿Qué estamos haciendo para, aparte de decirlo y enseñarlo y gritarlo, nos matan, que nos dejen de matar de verdad? Y a lo mejor hemos dejado fuera a la educación y a lo mejor nosotras somos ya muy conscientes, pero también tienen que ser conscientes los hombres de lo que están haciendo. Claro, o sea, espera, por ir por partes, ahora vamos a los hombres, pero educación, recursos, policía y demás, es decir, dinero. ¿Esa es la clave? O sea, que no se está invirtiendo una cantidad suficiente de dinero para proteger a las mujeres y para luchar contra la violencia machista justa. Bueno, esa es una parte, pero ya que habéis mencionado lo de educación, es que a mí creo que en lo de la educación se concita toda la hipocresía de las políticas, de esta supuesta acuerdo sobre el tema de la violencia. Porque claro, desde la ley del 2004, en la ley figura lo de la educación afectivo-sexual que tiene que estar generalizada y tal. Si esto se hubiera implementado realmente, cosa que no ha sucedido y estamos en el 2023, de 2004 a 2023, imagínate la cantidad de mujeres y de chavales y chavalas, ¿no?, de chicas jóvenes que habrían recibido educación sexual y que no la han recibido. O sea, es un montón de generaciones, sí, sí, muchísimo, ¿no? Entonces, todo el mundo, en todas las leyes, y todo el mundo está de acuerdo y hay como un consenso sobre la educación afectiva y sexual, pero eso no existe. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Y luego, sí, todo el mundo se alarma mucho del tema de la pornografía, pero claro, si no hay educación afectivo-sexual, pues ¿dónde la gente puede aprender, conocer, hablar tranquilamente, ¿no? Pero ¿por qué hay tanto miedo? Perdona que te interrumpa, sí, justo, o sea, porque al final... O sea, es muy lamentable que cuando hay gobiernos de derechas no tengan la capacidad de implementar
estos programas educativos, ¿no? Pero la lógica diría que cuando hay un gobierno progresista sí que se debería implantar esto, y sin embargo hay como una especie de miedo a esa reacción exacerbada que se produce cada vez que se hace un intento con el tema del adoctrinamiento, del no sé qué. ¿Por qué ese miedo permanente siempre? Claro, es que además el miedo siempre bazas para la derecha, se hacen más fuerte en las AMPAs, se hacen más fuerte en todos los espacios de control de la educación. Entonces la única forma es tener una... A ver, que es que yo creo que eso sí que es un consenso generalizado, la importancia de la educación afectivo-sexual. Entonces hay que tener una clara voluntad política y valentía y decisión. Es que a mí me parece que eso es lo que... Y claro, efectivamente que hay una reacción. O sea, la reacción patriarcal está presente también en esos espacios y además muy fuertemente, ¿no? Que, bueno, sabemos muchos casos de centros escolares, institutos, donde no se puede dar charlas de educación afectivo-sexual porque inmediatamente padres que protestan, que si se está adoctrinando, etcétera. Claro, si se cede la primera vez es que es anchar Castilla, o sea, es que es dar bazas y el campo abierto para que actúen, ¿no? Entonces a mí me parece que por parte de todas las instituciones y de todo el campo social también, ¿no? Las directoras y directores de centros escolares, etcétera, tiene que haber claridad sobre esto, porque además las leyes para eso amparan teóricamente, entonces es inexplicable. Por eso digo que es un tema particularmente sensible, pero vamos, no hay que esperar a la educación sexual, porque claro, el efecto eso es como a años vista para que tenga que haber otro tipo de medidas, ¿no? Y tenemos que tener también presente cómo van actuando esta reacción patriarcal, porque con el tema de las violencias también actúa ahora, también están metiendo todo el discurso este de las masculinidades agraviadas, ¿no? Los hombres agraviados por la fuerza de las mujeres, etcétera. Bueno, pero eso que claro, te produce como sonrisa, pero eso está ahí, ¿no? Y hay que saberlo. Y ya por último, porque es que sí que quería como mencionarlo, que cuando hablamos de violencia tenemos más o menos, o sea, yo creo que algo está fallando, y yo creo que desde el feminismo también tenemos que darle vueltas y pensar, porque lo hemos intentado todo, llamarle de todas las formas distintas, proponer de todo lo habido y por haber, y entonces hay que hacer como una reflexión. Pero además de la violencia de parejas y exparejas y la violencia sexual, creo que es muy importante completar la mirada en lo que es las violencias institucionales, ¿no? O sea, a mí el que se haya abierto ahora, en vez de cerrar los CIES, que se haya abierto un módulo específico para mujeres y que se plantee módulo nuevo para mujeres, en vez de que se cierren los CIES y que no pase nada prácticamente, bueno, ha habido manifiesto y hemos firmado mucha gente, me parece tremenda, ¿no? Que en la violencia sexual no reparemos en que se da sobre todo en los entornos de amistades y familia, porque claro, nosotras gritamos, sola borracha quiero llegar a casa, pero claro, para muchas mujeres también llegar a casa es pena marinera, ¿no? Claro. Tendríamos que añadir algo a ese grito, ¿no? Y luego la violencia política, ¿no? Que estamos viendo que acampa a sus anchas por ahora, y o sea que hay que tener como una mirada más global de lo que es las violencias, porque todo se inscribe en un entramado muy duro, ¿no? Muy tremendo. Begoña, como vamos a tener que ir cerrando ya y nos queda poco tiempo, ¿no? Pero, claro, hablaba Justa, ¿no? de esas violencias, que al final es un abanico amplísimo, y yo creo que eso es algo, yo creo que es una de las claves que hemos aprendido en estos últimos años, sobre todo, o que más ha penetrado, ¿no? Y es que no hay una violencia, no es la violencia física, ¿no? Son todas estas violencias. Pero cuando se hace un análisis un poco, se intenta hacer un poco desde fuera, una se termina preguntando si los hombres en algún momento van a ver la lucha feminista como una causa propia. Eso está, oigo risas por aquí, pero ¿estamos un poquito más cerca de eso o no? ¿O estamos años luz todavía? Hombre, yo creo que estamos un poquito más cerca, pero que también hay reacciones más virulentas. Esto es un debate que hay, si, por ejemplo, antes había más violencia hacia las mujeres o ahora. Yo creo que antes había más, pero estaba muy soterrada. Entonces, el asesinato hace 25 años de Ana Orantes abrió una etapa en la que esto empezó a entrar en la agenda feminista general, no solamente las organizaciones especializadas en atender la violencia de pareja,
el maltrato, sino en todo el movimiento feminista, y entró con la ley de 2004 y con el Pacto de Estado de 2017 y con la marcha contra las violencias machistas, o sea, ha ido ganando un cuerpo. Entonces, hay dinero. Para mí el Pacto de Estado de 2017 es fundamentalmente los 200 millones. Pero ¿cómo se está gastando los 200 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género? Bueno, ahora hay conferencia sectorial, o sea, por segunda vez la conferencia sectorial de igualdad que junta a las comunidades autónomas con el Estado y también espero que vaya a la Federación de Municipios. Bueno, la rendición de cuentas de ese dinero es que da pavor, es que parece que hay que buscar algo, que la violencia machista no se encuentra, que no hay una red de atención a mejorar, que no hay la educación, porque yo también estoy totalmente de acuerdo. Es que hace 18 años que eso está en una ley y solamente en Navarra, Patri, sois ahí chapón, pues solamente Navarra está aplicando la educación. Y claro que va a haber esa resistencia, pero es que además esa ley se hace con la comunidad educativa. No solamente es que llega el Estado de izquierdas y va a los niños y les alecciona, es que la comunidad educativa también hay que educarla, ¿eh? O sea, tanto al profesorado como a las madres y padres, si lo son los hijos menores de edad, ¿no? Begoña, es que tenemos que acabar, entonces déjame que pase a Laura y a Patricia un momento para que cerremos. Quería cerrar con otra cosa, pero como no nos da tiempo vamos a cerrar con esto. O sea, ¿cuándo los hombres van a ver la lucha feminista como algo propio? Vaya pregunta para terminar. Pues no lo sé. No lo sé, que creo. ¿Eso va a suceder, o sí, no va a yo suceder? creo que sí, no sé si lo vamos a ver, pero creo que sí, y creo de verdad que hay muchos que ya se están dando cuenta, ya empieza a haber hombres con consciencia y conciencia feminista. No sé si todavía podemos decir que hay hombres feministas, pero por lo menos sí tienen conciencia y consciencia. E igual que los hay con 30 años, los empieza a ver mucho más jóvenes. Por eso te digo que no sé si lo vamos a ver, no sé si vamos a conseguir que gente de nuestra edad y más mayor lo sea y lo vea, pero yo sí que tengo una mirada bastante optimista en ese sentido, porque ¿por qué no? Si al final el machista te hace tu educación y tu bagaje. Entonces, si cambiamos la educación y cambiamos la perspectiva que tenemos, o sea, y creamos una sociedad feminista, ¿por qué no van a ser ellos feministas? Si es que van a seguir existiendo igual que nosotras. Patricia. Yo creo que, bueno, no sé, es que, a ver, yo creo que todos los chicos que tengo así en mi entorno están bastante en la lucha feminista de alguna manera. Pero no sé, igual sí que es como, o sea, no es el entorno más objetivo, yo que sé, no estoy dando clase en un colegio, por ejemplo. Bueno, pero es un entorno, o sea, ya... Claro, ya entonces, yo, es que o sea, yo por mi entorno claro. te digo que sí, joder, pues Claro. no sé, mis amigos de mi cuadrilla, pues la verdad es que son súper guays, entonces, como que, pero claro, luego pues escucho a muchas amigas que son profes y cuentan, pues eso, que tienen chavales en los institutos que sueltan cada burrada, pues que se están creyendo todo esto de las denuncias falsas, que con una denuncia pueden ir al calabozo y pasar una noche ahí, o sea, que sí que creo que están todas esas fake news que sí que calan un poco en los chavales adolescentes. Pero no sé, o sea, yo miro a mi entorno y tengo la sensación de que sí que se está consiguiendo ya. Pues nos vamos a quedar con eso, ¿no? Que es una fabulosa noticia. Así que bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los que nos estáis viendo a través de internet. Muchas gracias, Justa, Begoña, Laura y Patricia. Ha sido un gusto. Feliz 8M a todas y nos vemos en las calles, claro.